la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, pues, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, por Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación y cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente estamos en Cristo, en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, por el propio perdón de antemano, tuviésemos en ellos. De ahí, en la lectura. Hicimos una lectura no perder el hilo, y para los que no estuvieron el martes pasado, vamos a hacer un resumen. Comenzamos a intentar estudiar el libro de Efesios, de
del apóstol Pablo a los Efesios. Es una carta preciosa. Se dice, de hecho, que no necesita comentario, como si fuera el comentario de la doctrina bíblica, como si estuviéramos leyendo un comentario. No necesitamos que alguien nos explique mucho lo que está en este libro porque es bastante claro. Uno lo lee y aprende las verdades que están escritas con bastante sencillez. Hay algunos versículos un poco más complicados, pero en general las cosas que aparecen en este libro no son difíciles de entender y nos aclaran cosas que en otros libros no estaban tan claras. Así que podríamos decir que estamos leyendo un comentario de la doctrina de los creyentes 2000 años después de cuando, o casi 2000 años después de cuando se escribió. Fue escrita por Pablo aproximadamente entre el año 60 o 62, se calcula, y estaba Pablo en Roma, preso, y al mismo tiempo que escribió esta carta, también escribió Filipenses, Colosenses y Filemón, son las cartas que escribió cuando estaba encarcelado. Las cartas se repartieron en forma conjunta y fueron enviadas por Tíquico. Y también podemos, con un versículo, con los Efesios 3, pensar que hay otra carta a los Efesios escrita que no tenemos la oportunidad de tener en nuestro poder, porque hace referencia a una carta, a un escrito previamente hecho por el apóstol Pablo. Los destinatarios son creyentes gentiles que están, y vamos a explicar un poco eso en la ciudad de Éfeso. Vamos a explicarlo por el versículo 1, porque hay algunas observaciones respecto a esa palabra que dice ahí, que están en Éfeso. Los creyentes están en esta ciudad, que es una ciudad puerto, una ciudad importante de Asia Menor, de aquella época. Transitaba mucha gente por esta ciudad, había mucha religiosidad, tenían un gran templo a la diosa Diana, y había mucho comercio también asociado a esta religiosidad. No muy distinto a lo que tenemos hoy en día en nuestra era. Las personas iban a adorar a esta diosa, compraban templecillos y se sentían bien por este ejercicio de ir al templo. A estos creyentes que están en Éfeso les escribe el apóstol Pablo. La estructura, como comentábamos el martes pasado, se puede dividir en dos partes, ¿sí? Como se ha estructurado el análisis por mucho tiempo. Los primeros 3 capítulos que hablan acerca de la historia del Evangelio, una base teórica, para decirlo teológica. Los otros 3 capítulos que hablan de nuestra historia como creyentes, donde vemos la parte práctica. También se puede dividir los primeros 3 capítulos como las bendiciones que tenemos en Cristo y los otros 3 capítulos como nuestra responsabilidad. Nuevamente, lo más teológico y luego lo práctico, nuestra posición y lo que tenemos que hacer por estar en esta. Sin embargo, yo les proponía una nueva forma de estructurarlo, no tanto por capítulos, sino que por zonas. Y quiero que cada versículo que leamos tratemos de ver a qué zona se está refiriendo el apóstol Pablo. La primera zona es donde estamos parados, es donde tenemos nuestros pies, es donde realizamos toda nuestra vida, que es la tierra. Estamos aquí en la tierra, pies bien puestos en la tierra, sí. Esa es una de las zonas que vemos en los escritos de Pablo, en esta carta escrita de Pablo a los Efesios. Las cosas terrenales, cosas pasajeras, en comparación con las cosas celestiales que son eternas. Están entonces las cosas de la tierra, y dijimos el martes pasado que íbamos a la frontera, la íbamos a poner hasta donde el hombre ha podido alcanzar, que en este caso sería la luna, quizás más. ¿Ya? Y hasta ahí no va. El hombre no pasa más allá. Ese es su ámbito de gobierno. Los reinos, los gobiernos de este planeta están aquí en la tierra. No pueden ir más allá, aunque quieran. Las personas ricas de este mundo quieren, por ejemplo, conquistar la luna o conquistar Marte. Y hay algunos que hacen todo lo posible e invierten toda su cultura en tratar de llegar más lejos o más profundo. Ese es
la zona de la tierra. La zona intermedia es la zona donde encontramos entre esta zona terrenal y la zona celestial. Y encontramos en las escrituras que en esta zona intermedia habitan principados y potestades. Y hay un príncipe, también lo leímos en el capítulo 2, el príncipe de la potestad del aire. Pablo a los Efesios nos muestra cómo es esta, quiénes habitan y qué pasa en esta zona. Está más allá de la tierra, pero está más abajo que el cielo, donde habita Dios. Y por último, los lugares celestiales, que es como comienza el libro. Dice el versículo 3, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hay un lugar que podemos entender por fe, por las escrituras que tenemos, al cual ningún hombre ha podido llegar excepto el Señor Jesucristo resucitado, pero vamos a ver que fue resucitado con gran poder y ascendido y sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Esa zona está más allá de este lugar intermedio, de manera misteriosa, de hecho es un misterio, se ha acercado a nosotros. Y nosotros tenemos una herencia y una esperanza de... Tenemos una esperanza de tener un lugar en ese lugar celestial. Tenemos la oportunidad de estar también sentados en esos lugares celestiales y no solamente en un tiempo futuro, sino que desde ya. Entonces, cuando leamos cualquiera de los versículos que vamos a leer hoy, no nos olvidemos y tratemos de ubicarnos en alguna de tres zonas. Y además, les invito a separar en dos tiempos: tiempos pasados y tiempos futuros. En este capítulo, en el capítulo 1 y en la primera parte del capítulo 2, el pasaje que leímos, se habla mucho en todo el pasaje de tiempos pasados y de tiempos futuros, cosas que van a suceder en algún momento en el futuro. Pongan atención también en esa división de tiempo. Entonces vamos a, por el objetivo, mi plan de esta noche, es poder cubrir, no muy profundo, pero sí de manera panorámica, lo que leímos, capítulo 1, capítulo 2, hasta el versículo 10. ¿Sabes? Veamos los primeros dos versículos. Es un saludo del apóstol. El apóstol Pablo dice a Jesucristo, por la voluntad de Dios, se quedamos siempre busca conocer la voluntad de Dios, y en este capítulo tenemos mucha información de cuál es la voluntad de Dios. Una de ellas es que Pablo es apóstol por la voluntad de Dios, y hay otras cosas también que han sucedido por la voluntad de Dios. Entonces el apóstol, Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, les escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y resulta que en algunos manuscritos aparece una línea. Por esa razón, algunos piensan que esta carta no fue escrita a los Efesios, porque está en blanco. En algunos manuscritos dice que están en Éfeso y en otros que están en Isabel de Rey. Interesante. No hay duda de que las cartas de Pablo, la posibilidad de que las cartas de Pablo se pudieran haber leído en otras ciudades. Y seguramente es probable que copias de la carta también se dirigieran a otras iglesias de la región. Había varias iglesias en la región de Asia. No vamos a saber más de lo que tenemos varias copias, algunas dicen en Éfeso, y entendemos que esta carta se explica a los habitantes de esa ciudad, a los creyentes que están en Éfeso, pero el hecho de que haya una línea nos da mucho gozo, porque podemos colocar ahí dos opciones. Así que esta carta también podría decir a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Concepción. Y me gusta decirlo así, que se aplica completamente. No hay nada que no podamos aplicar de lo que está escrito en esta carta que no sea para nosotros. Tanto si es creyente como si no es. Hay advertencia y hay evangelio en esto que vamos a ver. Así que vamos a estudiar la carta
porque está escrita por el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. O que estamos aquí en Concepción. Y por supuesto también a los que estaban en Éfeso. El saludo tradicional de Pablo es gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y no vamos a comentar más acerca de eso, sino que nos vamos a saltar al versículo 15. Porque una forma de entender todo este pasaje que leímos es centrándonos en esta parte del versículo 15, que es una oración. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe, y aquí imaginémonos a Pablo preso. Pablo está en Roma. Roma está, para las distancias de la época, bastante lejos de Éfeso. No es llegar y decir, voy a tomar un avión y voy a irme para Éfeso, o voy a tomar un barco y voy a llegar a Éfeso. Primero, estaba encarcelado, estaba preso, así que no podía salir. Y segundo, las distancias había que recorrerlas de diferentes maneras. Así que Pablo les escribe, piensa en los hermanos y ha oído, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y aquí nos hace pensar en la carta, en una de las cartas que está en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Cuando el ángel le relata a Juan para que escriba, y dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Y la advertencia que se le hace a la iglesia en Éfeso es que han perdido su primer amor. Parece que eso pasó después. De hecho, Juan escribió, se piensa, el libro de Apocalipsis al final del primer siglo. Esto se escribió en el año 60. Aquí todavía no habían perdido ese amor. De hecho, Pablo les alaba y les dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Era una iglesia que amaba. Y eso es algo natural. Y espero que cuando terminemos la reunión de hoy, salgamos con el corazón lleno de gozo, y que esa llenura del gozo de tener esta posición que vamos a ver en los lugares celestiales, nos permita bajar esos lugares celestiales a la tierra donde podemos ejercer el amor para con otros. Dice, amor para con todos los santos. Y entonces Pablo, habiendo oído esto, da gracias. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo, un hombre de oración, incluso preso, se acordaba, y no es solamente de los Efesios, sino que en las otras cartas es algo recurrente, el amor y las oraciones que Pablo hace por los creyentes. Esta también incluso puede ser considerado una llamada de atención para nosotros de cuánto nos acordamos de los otros creyentes. Nosotros no estamos presos y tenemos bastante tiempo libre. De hecho, usted dice, no, pues si estoy estudiando y todo, saque la cuenta y se encuentra el tiempo libre. Hay formas de encontrar ese tiempo libre para acordarse, incluso en momentos difíciles como los que está pasando Pablo estando preso. ¿Y cuál es la oración del apóstol? Y esto nos va a servir de guía de todo el pasaje. Fíjese, la oración de Pablo comienza o algunas de las cosas que se explican en esta oración están en el versículo 17. Para que Dios, esto es lo que ora Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuál es la oración de Pablo? En resumen, que puedan ver los lugares celestiales. Esa es la oración. Que no se les nuble la vista con los lugares terrenales, porque ustedes ya no son de esta tierra. Están viviendo en esta tierra, pero su posición por fe es en los lugares celestiales. Y eso es el espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. Todo el conocimiento que podemos adquirir del Señor tiene que ver con la esfera de lo espiritual y de lo celestial. Nada que ver con las cosas cotidianas y terrenales. De hecho, la vida del Señor en la tierra era una vida de espiritualidad. Y cuando venía alguien
que le estorbaba en su comunión o en su camino, que él entendía que tenía que seguir por la voluntad del Padre, lo sacaba del camino. No era un estorbo para él. Incluso los que le seguían a veces eran un estorbo y los echó. Los echó, les dijo, ustedes vienen a comer la comida que yo les doy, por eso me siguen, no por escuchar mis palabras. Lo que ora Pablo es que los hermanos santos y fieles en Cristo, en Concepción, podamos tener espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento, en el conocimiento de Él. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo llegamos a tener revelación acerca del conocimiento de Cristo? Fíjese, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y los eruditos dicen que este no es el cerebro. El entendimiento no es algo que yo aprendo en la universidad. No es lo que yo ejercito con mi ejercicio mental y que yo adquiero por haber estudiado más, sino que es del corazón. Es más allá de la mente. Es un entendimiento de lo más interno de lo que somos. Lo que Pablo está orando es que nosotros podamos entender lo que realmente somos como creyentes. No somos solamente hombres que están por este mundo caminando y que hemos sido salvados por gracia y vamos a seguir caminando como siempre. No, somos salvados por gracia, pero ya no seguimos caminando como siempre. Hay un tiempo pasado que vamos a ver las diferencias entre el pasado y el futuro y un tiempo futuro que ya podemos empezar a vivir por fe. Y ese tiempo futuro es en los lugares celestiales. Así que todo nuestro ser, lo interno de nuestro ser, que solo el verdadero creyente puede experimentar, debe ser alumbrado. Y la única forma de que esta parte interna del corazón, del entendimiento, sea alumbrada es por medio del Espíritu Santo, que de hecho lo vamos a ver, es las arras o es la garantía que tenemos de que un día vamos a ser glorificados. Así que no somos solo seres humanos que creímos en el Señor, somos regenerados y vivimos por fe con el Espíritu de Dios mismo en nuestros corazones. Y eso debe alumbrarse para que podamos entender. Y esa es la oración de Pablo. Y nombra tres cosas. Y estas tres cosas son los tres pasajes o tres secciones que vamos a ver brevemente en esta noche. Fíjese que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis tres cosas. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder con nosotros los que creemos. Tres cosas debemos saber. La primera, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, está en los versículos 3 al 6. Ahí está cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. La segunda, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, está en los versículos 7 al 14. Y la última, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, está en los versículos del capítulo 2, 1 al 10. Así que ahí está el capítulo, o ahí está la estructura de esto. Pablo ora para que nuestro entendimiento se ilumine, para que sepamos estas tres cosas. Antes de ir con la primera, me gustaría que, porque algunas cosas son, no sé si difíciles de entender, pero a veces para el entendimiento humano son complejas, como que nosotros queremos entender más de lo que está escrito. Entonces, pensemos que lo que estamos, o lo que vamos a comenzar a ver, y lo que acabamos de leer, que está escrito aquí por el apóstol, se refiere a los lugares celestiales donde habita Dios mismo, donde está Cristo. ¿Cómo explicamos en lenguaje humano las cosas tremendas de Dios y de su poder y de esa eternidad? Simplemente con ejemplos.
con figuras que nos ayuden a ir entendiendo. No tenemos un lenguaje celestial todavía para que podamos recibir la iluminación con un lenguaje específico y que nos quede clarísimo de una vez lo que se está revelando. Entonces, aceptemos lo que está escrito, entendiéndolo como figuras acerca de estas cosas eternas y sobrenaturales y supereminentes, como dice también el versículo 19. Entonces, Pablo quiere que seamos alumbrados, que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados en la esperanza a que Él los ha llamado. Versículo 3. Y fíjese que esta sección, entre el versículo 3 y el 14, tenemos tres secciones y todas terminan con para alabanza de la gloria de su gracia. Es interesante también ver cómo todo lo que vamos a aprender es para alabanza de la gloria de su gracia. Y les adelanto de inmediato que en el capítulo 2 vemos que somos salvos por gracia para que nadie se gloríe. La única gloria que tiene que aparecer en nuestra vida es la de Dios, no la nuestra. En nuestra salvación no tenemos ninguna parte. Y en toda nuestra vida cristiana tampoco tenemos ninguna parte que nosotros podamos decir, yo hice esto. Es todo para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, la esperanza a la que Él los ha llamado. Eso está en los versículos 3 al 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y termina, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En esta sección tenemos la voluntad de Dios en relación con los santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios en relación con los santos? Y tenemos dos voluntades de Dios en relación con los santos. Los santos somos los creyentes, tanto los que estaban en Éfeso como los que estamos en Concepción. ¿Cuál es esa voluntad de Dios en relación con los santos? Tenemos una voluntad de Dios en relación con nosotros en el pasado y una voluntad de Dios en relación con nosotros en el futuro. Y en cada sección que veamos vamos a ver estas dos cosas. Algo en el pasado y algo en el futuro. Y como les decía recién, lo más interesante es que lo que es del futuro ya lo podemos disfrutar desde ya. Porque a pesar de que estamos en la tierra, podemos hacer bajar los lugares celestiales hasta nuestra tierra. Eso es lo más sorprendente. Lo que está en el pasado es fácil, ustedes ya se tienen que haber dado cuenta, nos escogió. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. No hay un pasado que entendamos más pasado que ese. Antes de la fundación del mundo. Para nosotros, nuestra existencia como materia, como lo físico, lo que podemos experimentar y explorar, es cuando se funda el mundo o el universo. Para los físicos es el Big Bang o la teoría que aparezca en el futuro. Para Génesis 1 es cuando Dios creó los cielos y la tierra. Antes de ese momento, tenemos aquí revelación de que fuimos escogidos. Fuimos escogidos por la voluntad de Dios. No hay otra razón por la cual hayamos sido escogidos. No es porque éramos especiales, no es porque Dios vio de antemano lo que nosotros íbamos a hacer, porque ahí sería también aplicado a nosotros, sino que Él nos escogió antes. Y hasta ahí está la revelación. Quizás quisiéramos tener más revelación, o entender y tratar de buscarle la forma. No podemos. Gocémonos con que fuimos escogidos. Y el creyente puede decir que fue escogido. Fuimos escogidos, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha
delante de Él. Y aquí se nos viene a la mente el pasaje que está al final del libro, que leímos la semana pasada, cuando Dios, cuando tenemos a Cristo con la esposa, que se la presenta a sí mismo, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, una iglesia gloriosa. Va a llegar un día en que cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia, como está escrito aquí en el capítulo 1 al final, nos vamos a presentar. Y no es que nosotros vayamos a ir a presentarnos. El Señor se va a presentar a sí mismo a la iglesia, a nosotros. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo nos va a tomar y se va a presentar a su iglesia a sí mismo? No sabemos. En Apocalipsis tenemos las bodas del Cordero. ¿Será en ese momento, en las bodas? ¿Será en un momento previo? Vamos a ser presentados santos y sin mancha. Para eso nos escogió. El pasado nos escogió y esto mira hacia el futuro. Y el versículo 5 también nos habla del futuro. Dice, habiéndonos predestinado. Y aquí usa otra figura, la de los hijos. Nosotros, cuando leemos hijos, nos imaginamos lo que somos nosotros, que somos hijos, y que tuvimos padres y que también algunos tenemos hijos. Y claro, esa es la forma en que Dios usa para revelarse a nosotros. Pero seguramente la riqueza del lenguaje podría ser mucho más del hecho de ser hijo. Y ahí entonces podemos sacar más profundidad. Pero entendamos que estábamos alejados, estos eran gentiles, y lo va a explicar en el capítulo 2, eran gentiles que estaban lejos. Y no es que fuimos hechos hijos, no somos hijos por nacimiento, somos adoptados hijos. Pero esta adopción de hijos, que es por medio de Jesucristo, y que también es por el puro afecto de su voluntad, no hay nada nuestro, nada de especial en nosotros, lo hizo Dios sacándonos, como vamos a ver en el capítulo 2, de lo, si había algo difícil para hacer, era convertirnos a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, en hijos. Si, imagínese la peor persona que usted se puede imaginar y piense que a esa persona usted la trae a su casa y la convierte en un hijo. Eso hizo Dios. Nosotros no éramos lo peor, muertos, siguiendo la corriente de este mundo. Y Él, por su voluntad, nos convierte y nos adopta como hijos. Algo maravilloso, sorprendente. ¿Y para qué hace esto? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y esto es por medio de Jesucristo. Muy bien. El segundo punto. Del 7 al 14, pero esto lo vamos a dividir en dos. Del 7 al 12 tenemos la obra de Cristo. Y del 13 al 14, el testimonio del Espíritu Santo. Ambas secciones terminan con para alabanza de la gloria, de su gloria, dice el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, y el 14 dice para alabanza de su gloria. Todo lo que nos pasa como creyentes es para alabanza de su gloria. Si hay algo que de lo que podemos estar seguros es que como iglesia fuimos escogidos, predestinados y hechos hijos, todo para Él, nada para nosotros. Esto nos sacó de la perdición y nos llevó a estar sentados en lugares celestiales, por supuesto. Pero todo es para alabanza de su gloria. No nos olvidemos de eso, que no es nuestro, es de Él. Y la obra de Cristo está entre el 7 y el 12, y aquí parte diciendo que tenemos redención por su sangre. Y esto nos permite predicar el Evangelio. ¿Tienes redención por la sangre de Cristo? ¿Has sido comprado con la sangre de Cristo? Las escrituras son claras. Solo el que ha sido redimido o comprado con la sangre de Cristo disfruta del perdón de sus pecados. El que no lo ha sido sigue estando en el pasado, en los que dice el capítulo 2,
vivíais en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Solo los redimidos pueden, por fe, ver y traer los lugares celestiales hasta la tierra y todo este mundo terrenal en que nos desenvolvemos. Y el versículo 7 también dice, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí aparece un misterio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad aquí de Dios es un misterio revelado. Hay varias referencias a la voluntad de Dios. Una vimos que era que por la voluntad de Dios Pablo fue apóstol. Aquí, por la voluntad de Dios, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es este misterio de su voluntad? Que según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, es de reunir, este es el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas. ¿Y qué cosas? Las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Se fija que se juntan? Pero no son todas las cosas que están en la tierra. Somos nosotros los creyentes, su iglesia, que estamos en la tierra, las que nos reunimos con Cristo en ese momento, en el futuro, cuando Él mismo se va a presentar a su iglesia a sí mismo y va a reunir todas las cosas, las celestiales y las terrenales, en una sola, en Cristo. Esto es en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que es algo futuro, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, y nuevamente hace referencia a que hemos sido predestinados. En el versículo 5 era para ser adoptados hijos, y ahora, como hijos, tenemos también y hemos sido predestinados para tener una herencia. No es solamente nuestro padre, no es un padre pobre, es un padre muy rico que nos deja y nos da una tremenda herencia. Entonces, ¿cómo no vamos a ser para alabanza de su gloria? Si el padre que nos adoptó, no solamente nos adoptó, sino que además nos da una herencia habiendo sido predestinados, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas por el designio de su voluntad. En este punto, la voluntad de Dios es la que nos predestina para recibir la herencia. ¿Y para qué todo esto? Para que seamos alabanza de su gloria. Lo mismo que veníamos viendo en los versículos anteriores. Y la última sección de esta parte es el testimonio del Espíritu Santo. ¿Por qué podemos estar seguros de que esto va a ser así? Esto es sorprendente, porque alguien podría decir, pero si estos son escritos nomás, imagínense, se escribieron hace 2000 años. ¿Quién me asegura que esto es cierto? ¿Cómo puedo estar seguro que lo que está aquí no es simplemente una mentira o una conspiración? Ahora que estamos en estos tiempos de que ya nada se cree, porque todas las noticias que salen pueden haber sido inventadas. ¿Qué nos asegura? ¿Cuál es nuestra garantía? La que está en el 13 y el 14. El testimonio del Espíritu Santo. Al principio vimos la voluntad de Dios en relación con los santos, luego la obra de Cristo y ahora el testimonio del Espíritu Santo. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se nos puso un timbre. Una vez yo quería transportar unas muestras en avión y no me dejaron una muestra de suelo porque no tenía un timbre. Yo le dije, pero si aquí está la carta, porque me la había mandado por email, pero no tiene timbre. Pero ¿cómo consigo el timbre si ya me la mandaron digital? No puede, no. Falta el sello, falta algo que lo valide. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué es lo que es esto? Nuestra garantía. Cuando había un matrimonio, cuando había que celebrar un matrimonio, se dejaba una garantía. No va a ser que el marido se vaya y se corra. Entonces se dejaba una garantía. Es la misma figura. Nosotros tenemos la garantía
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que tenemos con nosotros es nuestra garantía de que un día van a pasar estas cosas. ¿Tienes el Espíritu Santo morando en ti? Es tu garantía. Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y para qué? Para alabanza de su gloria. Nadie nos puede quitar, porque estamos sellados, estamos garantizados por el Espíritu Santo. Y la última sección, me faltó cuando vimos la segunda sección ver que entre el 7 y el 14, acuérdense que en el 18 decía que los ojos de nuestro entendimiento tienen que alumbrarse para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Entre el 7 y el 14, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia con los santos. Ahí está la riqueza de la gloria, en el 7 al 14. Y ahora, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Y eso está en el capítulo 2. Y de esto ya hablamos un poco el martes pasado. Pero aquí es importante nuevamente ver el pasado y el futuro y lo terrenal, lo intermedio y los lugares celestiales. Fíjese, 2, 1 al 10. Parte con el pasado. Estábamos muertos. Tú y yo nacimos muertos. Es paradójico, no nacimos vivos. Espiritualmente nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no es que el hombre, porque peca, está muerto, sino que como está muerto, peca. No es que mienta porque es un pecador, sino que como es un pecador, miente. Y por supuesto hay diferentes niveles de pecado, no todos son igual de pecadores. Y podemos imaginarnos, alguien hizo la referencia a un campo de batalla después de la guerra donde están todos muertos, los que perdieron. Pero no todos murieron en el mismo lugar, ni a la misma hora. Entonces los niveles de descomposición son distintos. Algunos están más podridos que otros, pero están todos muertos igual. Y así estamos nosotros, muertos. Algunos hieden más que otros, pero nacimos muertos. Y por eso es sorprendente, y por eso se necesita una supereminente grandeza. Y aquí nuevamente con las palabras. En castellano no sé si existe una palabra más grande para decir algo grande. La supereminente grandeza. Me gusta esta palabra. Es muy grande. Es más grande que lo más grande que podamos imaginar. Solo alcanzable al nivel de Dios. Solo al nivel de los lugares celestiales. Allá está Dios y esa es la supereminente grandeza de su poder que se manifiesta en quién? En nosotros. ¿En nosotros quiénes? Los que creemos. ¿Para qué? Para que pudiendo estar muertos, tengamos vida. El lugar de donde nos sacó Dios es lo más profundo de lo malo que podamos conocer. ¿Y para qué lo que es? Para la alabanza de su gloria. No es para la gloria nuestra, es por gracia, por el puro afecto de su voluntad. No es para que nosotros nos gloriemos porque Él nos salvó. Es algo que Él quiso y agradecemos que haya sido así. Y aquí está el lugar intermedio. Dice que los creyentes en Éfeso y nosotros en Concepción, los creyentes en otro tiempo, vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. Pero conecta la corriente de este mundo diciendo que está conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y sabe qué pasa? Que nosotros como seres humanos siempre queremos apuntar hacia arriba. Siempre queremos hacer bajar los lugares celestiales. Pero a veces no nos alcanza y por nuestra fuerza alcanzamos a agarrar al príncipe de la potestad del aire nomás. No llegamos más allá porque está muy lejos. El poder es superinminente, está demasiado allá. Pero Satanás está propenso a querer acercarse a nosotros. Entonces, muchos se sienten felices porque tienen una vida espiritual, una vida de meditación, una vida santa, por ejemplo, no haciéndole mal a nadie, se sienten contentos. No, esos son malos, yo no soy tan malo. Más encima voy a la iglesia los domingos,
y los martes, pero siguen estando muertos. Y eso es peor todavía. La única manera de que pasemos más allá de este lugar intermedio, donde opera el príncipe de la potestad del aire, que es el que conforma la corriente de este mundo, y todas las cosas que, pensemos en todas las cosas que hacemos. La mayoría de las cosas que hacemos están conformes a la corriente de este mundo. Dígame que no. Desde estar pegado scrolleando las redes sociales. Esa es la corriente de este mundo. Bueno, de pronto quizás le aparece alguna cosa pseudo espiritual o alguna enseñanza, pero entre medio le aparece al tiro otra cosa. Si hay un momento en que Satanás está metido en nosotros de una manera espiritual, no solamente terrenal, de que vayamos pecando por aquí y por allá, robando ni haciéndole mal a la gente, es de una manera espiritual, está metido en nuestra mente, siguiendo la corriente de este mundo. No tenemos el sello del Espíritu en nosotros. Es como que nos falta el timbre. Y estamos conformados a la corriente, al príncipe de la potestad del aire. La enseñanza de Pablo es que esto era en otro tiempo, era pasado. Ya no, ustedes no son así ahora. Ustedes fueron revividos. Ya no están muertos. Y no solo revividos. Fíjese cómo sigue. Dice que ese príncipe, el versículo 2, opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, el pasado. Y fíjese que este versículo es muy bueno porque es todo lo que nos pasa. Los deseos de nuestra carne, deseos de nuestra carne, versículo 3, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Nuestros pensamientos y nuestras acciones están conformadas o deberían haber estado conformadas. Y ya que somos revividos, debería haber un cambio porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Eso era en otro tiempo. Lo mismo que los demás, lo mismo que todos los gentiles. Acuérdense que está en una ciudad pagana de más de 200.000 habitantes que todos iban a comprar templecillos de la diosa Diana, siguiendo la corriente. Ustedes estaban en eso mismo, andaban en esas mismas cosas. Y nosotros debemos reconocer que también. Que no sea que sigamos en eso. Porque de ahí nos sacó Dios con un supereminente poder. Pero Dios, dice, versículo 4, que rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros en esa condición, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos. Y pasan tres cosas. Nos da vida, versículo 5. Versículo 6, juntamente con Él, y todo es con Cristo. Nos da vida junto con Cristo. Versículo 6, nos resucita junto con Cristo. Y versículo 6, nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo. Tres cosas. Si comparamos con el pasaje anterior que se hace referencia a Cristo, fíjese, el versículo 20 dice, el 19 dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, y lo estamos aplicando a lo que pasó con nosotros, que nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Operó también, dice, la cual operó en Cristo. Pero en Cristo pasaron dos cosas, ¿no? Resucitándole de los muertos y sentándolo en lugares celestiales. Nosotros necesitábamos tener vida, estábamos muertos. Cristo, pasaron dos cosas nomás. Fue resucitado con el mismo supereminente grandeza de su poder y el lugar en que está sentado Cristo, igual hay una diferencia. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, pero Cristo está a la diestra de Dios. Nosotros somos su cuerpo y somos parte de su persona. Estamos sobre, y con eso vamos a terminar, estamos sobre este lugar intermedio. No solamente nos dio vida, no solamente nos resucitó, no solamente nos hizo sentar en lugares celestiales, sino que ese lugar celestial, fíjese dónde está ubicado.
Versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. ¿Qué busca el hombre? ¿Qué buscamos nosotros? ¿El poder? ¿La autoridad? ¿Los elogios? ¿Que nos digan bien, lo hiciste bien? ¿Que el papá le diga que buenas las notas que te sacaste? Todas esas cosas nos llenan, nos inflan nuestra mente y los lugares terrenales. Y no solamente los lugares terrenales, sino que también nuestra espiritualidad puede estar engañosamente confundida y pensando que estamos en estos lugares, en estos principados y autoridades y poderíos. Ese es el engaño del diablo. Nuestro lugar es sobre eso, porque hacia allá fuimos llevados por Cristo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿No disfrutas de esto? Si eres creyente, vuelve a leerlo para que lo disfrutes. Si no eres creyente, cree en el Señor Jesucristo. La sangre de Cristo te limpia y te resucita, te levanta de esa condición de muerto y puedes tener esta convicción. El pasado y el futuro. Algunas cosas ya sucedieron, como que, versículo 4, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, pero en el versículo 5 dice que esperamos la adopción cuando tenemos el sello, pero todavía no estamos en esa gloria. Esperamos ese momento. Tenemos redención en el pasado porque Cristo ya murió, ya nos redimió, pero en el futuro tenemos una herencia que vamos a recibir. En el pasado, cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo y mirando al futuro, este sello nos garantiza lo que vamos a recibir, porque estamos marcados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos sentados en lugares celestiales. Ahora, todo esto podría ser muy glorioso y muy bueno para el alma y para sentirse bien y irnos contentos para la casa, pero no es tan así. Y vamos a terminar con el versículo 10. Bueno, el 8, este es un versículo tremendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el 10 quiero destacar, porque somos hechura suya. Él nos hizo. Él no solo nos hizo como seres humanos cuando nacimos y llegamos a este mundo, porque estábamos muertos. Él nos hizo como creyentes. Gracias a Él tenemos esta vida. Hemos sido revividos con el superinminente poder de Él. Él nos hizo. Y somos hechura suya, creados, fíjese, en Cristo. No es creados así nomás, somos creados en Cristo, una nueva creación, en Cristo Jesús. Y aquí está, para buenas obras. Tenemos buenas obras que hacer. ¿Sientes que no tienes la capacidad de hacer una obra? Déjame decirte, una buena obra, déjame decirte que mejor que se hace. El que siente que es capaz de hacer las cosas no tiene la convicción espiritual, porque Dios escogió a los que menos se esperaba de ellos. Tal cual como nos dio vida a nosotros estando muertos, Dios es tan poderoso que Él nos levantó. Y con ese mismo poder ha preparado obras para que tú hagas. Que no sea que hayan obras que estemos esquivando. Y que no sea que sintamos que no podemos, porque Él las preparó de antemano. Están preparadas para que nosotros las hagamos. Para buenas obras, fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ningún principado, ningún ser humano, ni tampoco el príncipe de la potestad del aire podrá frenar una obra que Dios ha preparado.
para que un creyente la haga. Tenemos que buscarlas, darnos cuenta. Y vamos a ver más adelante que hay algunas formas en que podemos encontrar también esas obras, que son por gracia, después de todo. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te damos las gracias por el Señor, porque Él nos redimió con su sangre. Te damos las gracias que Él entregó su vida y cargó sobre su cuerpo lo que nosotros merecíamos por nuestra condición perdida. Nos dio vida y no solo eso, sino que nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. ¿Es algo futuro? ¿Es un lugar lejano quizá, si lo pensamos? Pero podemos hacerlo cercano, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es nuestra garantía de que estas cosas son ciertas y podemos disfrutar desde ya, en comunión los creyentes, la iglesia, con la cabeza que es Cristo. Ayúdanos a ser alumbrados, que los ojos de nuestro entendimiento se iluminen con estas verdades, que las podamos atesorar para que tengamos la convicción de ejecutar las obras que tú has preparado de antemano. Te lo rogamos y pensamos en si hay alguien en este lugar que aún no tenga el sello del Espíritu, que está confundido o que no ha aceptado al Señor como su Salvador, que pueda hacerlo, que pueda creer en Cristo, que es el dador de vida. Quedamos en tus manos y lo hacemos siempre agradecidos y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.